Ok, entonces, esto último, ¿verdad? El promedio de ventas mayores a 3.500. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. El promedio, decíamos, ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Que es este que está acá. Pero este es un promedio común y corriente que no lleva ninguna condición. El valor que se nos está pidiendo en esa última fila, que dice promedio de ventas mayores a 3.500, es el promedio de todas aquellas ventas que sean mayores a 3.500. Entonces nos venimos a la tabla y comenzamos como a ver, ¿verdad? O a, a señalar qué valores de los que están en las ventas del mes de enero eran mayores a 3.500. Y decíamos, va, ok, esta es uno mayor que 3.500, esta es otra, ¿verdad? Y solamente esas, porque todos los demás valores pues son menores a 3.500. Entonces, si yo sacara el promedio solo de esos tres valores, o sea, yo podría hacerlo con la función promedio, ¿verdad? Con la función promedio, pero señalando cada celda, ¿sí? Que tiene un valor mayor a 3.500. Entonces, allí tengo ya señaladas las tres celdas que tienen un valor mayor de 3.500. Le doy a aceptar y aquí tengo. Pero esta fórmula, como recordemos, ¿verdad? Que Excel trabaja con fórmulas o con funciones, pero que queden establecidas de una forma general, no así con datos en específico. Entonces, como la idea es que si yo, por ejemplo, por X o Y motivo, yo aquí, por ejemplo, me hubiera equivocado y no fuera un valor de 3.200, sino que un valor, por ejemplo, de 4.211, ya entraría también como un valor que es mayor a 3.500, pero la formulita esta no me cambió. ¿Por qué? Porque yo tengo identificados puntualmente las celdas donde están esos valores. Entonces, para eso yo voy a utilizar la función promedio, pero la función promedio condicional, o sea, que lleva una condición o que va estableciendo un parámetro. Entonces, ¿cómo funciona? Hay algo que tengo señalado. Ahí está. ¿Cómo funciona la función promedio sí? La función promedio sí, lo que me pide primero es un rango, ¿sí? De dónde yo voy a ir a evaluar la condición o el criterio que yo quiero establecer. Entonces, primero vengo y selecciono mi rango. Mi rango es todas las ventas del mes de enero, ¿verdad? El criterio, ¿cuál es? El criterio es que el promedio lo va a calcular a todas aquellas ventas que sean mayores a 3.500. Entonces, ese es mi criterio. Voy a colocar el símbolo de mayor. Espérenme. Ahí está. Voy a colocar el símbolo de mayor y luego el valor, los 3.500, porque esa es la condición, ese es el criterio que yo quiero identificar. Entonces, si se fijan acá, ya me dice, ¿verdad? El valor, o sea, los 4.991.42, que es el valor que yo tenía acá, que ya habíamos calculado el día de ayer. Entonces, y de ahí, pues le doy a aceptar. Ahora, ¿qué pasa si la condición me está diciendo o si el valor que me está pidiendo el ejercicio, pues no son aquellas ventas que sean mayores a 3.500, sino que, digamos, sean aquellas ventas que sean menores
siempre a los 3.500. Entonces yo voy a volver a establecer mi condición, voy a identificar el rango, o sea, voy a seleccionar el rango sobre el que necesito que la función trabaje y cuando ya tenga establecido el rango, pues coloco, ya sea menor, ya sea igual, o sea, dependiendo, ¿verdad? El criterio o la característica que nosotros necesitamos que cumpla para poder sacar el promedio. O sea, en este caso voy a colocar menos 3.500. Cuando ya lo tenga establecido, le doy Enter y aquí ya me dio otro valor. Entonces verifiquemos. Todos aquellos valores que son menores a 3.500. Voy a borrar esto. Los valores que son menores a 3.500 son más, ¿verdad? Tenemos todos estos, por ejemplo. Tenemos todos estos valores. Tenemos este otro, bueno, eran los contrarios, ¿verdad? Que teníamos en la función anterior o en el establecimiento de la función anterior. Tenemos estos otros. Y tenemos este y tenemos este otro. Entonces, si yo lo quiero comprobar, o sea, simple y sencillamente me vengo acá y le digo que me saque el promedio, ¿verdad? El promedio de todos estos números que yo tengo en amarillo. Entonces, digamos, este sería un rango. Luego del número 2 voy a tener otro rango. En el número 3 voy a tener este otro rango. En el número 4 solamente esta celda, y en el número 5 esta otra celda. Le doy a aceptar y aquí está, el mismo valor. O sea, es como para poder comprobar, ¿verdad? Que en realidad el resultado que me está dando al aplicar esa función, pues está correcto. Entonces, ¿qué hice? Me vengo a donde están las funciones, selecciono el promedio sí, y el promedio sí lo que me pide, o esta función lo que me pide, pues primero es un rango, de dónde yo voy a ir a evaluar el criterio que yo voy a establecer, o sea, el rango de celdas. El rango de celdas de donde yo voy a ir a comparar, porque eso es lo que él hace, ir a comparar todos los valores, ¿verdad? Que están dentro de ese rango. Entonces, selecciono mi rango. Y el criterio, pues es la característica que yo necesito evaluar si se cumple o no se cumple en ese rango que he definido en la parte de arriba. Entonces, asumamos, ¿verdad? Que son los mismos valores que sean mayores a 3.500. Entonces, coloco acá el símbolo de mayor y luego el valor de 3.500. Y acá tengo ya. Sí, acá tengo ya el resultado de esa búsqueda o de ese cálculo. Sí, entonces lo primero que tengo que hacer es establecer mi rango, establezco mi rango y luego que yo haya establecido mi rango, coloco el criterio o la condición o la característica que nosotros necesitamos ver si se está cumpliendo para poder obtener, en este caso, el promedio. Sí, imagínense que nos dijera no sacar el promedio, sino que sacar la sumatoria, pero solamente la sumatoria de los valores que sean superiores a 3.500. Entonces, siempre, ¿verdad? Me voy al icono de las funciones, es una función sumatoria, dice, vamos a ver si está aquí. Es la sumatoria. Acá está, sumar sí. Entonces, la función sumar sí dice,
suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Es algo semejante al promedio, ¿verdad? Solo que en el promedio, si la condición se cumple, le va a calcular el promedio. Si no se cumple, pues no va a calcular el promedio de ese valor. Y en la función sumatoria, pues si se cumple la condición o el criterio que nosotros vamos a establecer, él va a sumar los valores. Si no, pues ahí lo va a dejar, no lo va a tomar en cuenta y no lo va a sumar. Entonces, vamos a darle a aceptar y los parámetros o los argumentos que me pide la función sumatoria es, o si se fijan ustedes, son semejantes al promedio. Entonces, selecciono mi rango de valores. El criterio, ¿cuál sería? Pues que sean mayores a 3.500. Vamos a colocar acá mayor a 3.500 y le doy a aceptar. Y ahí tengo mi resultado. Entonces, la función sumatoria y la función promedio sí trabajan o solicitan los mismos argumentos en ambas, ¿verdad? Solo que en una la operación que se hace es sumar y en la otra la operación que se hace es sacar o obtener un promedio. Entonces, allí tienen la explicación. Recuerden que si ustedes que no logran comprender, ¿verdad? Cómo es que funciona dicha función, entonces ustedes se pueden ir a la ayuda, ¿verdad? La ayuda se les va a abrir en una pestaña, acá se me abrió a mí, en una pestaña en su navegador. Claro, tienen que tener internet. Entonces, y allí pues les da la explicación. Entonces, si se fijan aquí dice, use la función sumar sí para sumar los valores de un intervalo, o sea, de un rango de celdas que cumplan los criterios que ustedes especifiquen. Por ejemplo, dice, supongamos que en la columna que contiene los números solo desea sumar los valores mayores que 5, que es esta, ¿verdad? Esta que está acá. Puede usar la siguiente fórmula. Entonces, sumar sí, el rango que nosotros, de donde nosotros queremos ir a calcular la sumatoria y luego el criterio o la condición que nosotros necesitamos que se cumpla para poder efectuar la función de la suma. Entonces, este es un video donde se les explica. Entonces, eso ustedes lo pueden encontrar en la ayuda, ¿verdad? En la ayuda, en lo que está acá, ayuda sobre esta función. Igual, si nos vamos o nos ubicamos en la función promedio, sí, volvemos a colocar allí la ayuda y aquí tenemos la ayuda. Entonces, acá nos va explicando, nos va diciendo, ¿verdad? La sintaxis o la explicación de cada criterio, de cada argumento, perdón, de cada argumento que se nos muestra cuando se nos abre la fórmula. Y como les mencionaba, pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Y allí ustedes pues tienen un poquito de mayor explicación. Entonces, cuando ustedes no sepan, no estén seguros si la función que ustedes están seleccionando es la correcta, pues váyanse a ayuda sobre la función, ¿verdad? Para que tengan una mejor idea de qué es lo que ustedes tienen que hacer o qué es lo que en un dado caso haría el aplicar o el utilizar esa función. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no, ingeniero. Ok, Francisco. Ok, entonces continuemos. El día de ayer pues nos habíamos quedado hasta acá, ¿verdad? Habíamos llegado hasta calcular el promedio de ventas mayores a 3.500. En el documento que ustedes tienen en plataforma, luego pasaba a la parte de los hipervínculos,
Solo que en la parte de los hipervínculos, pues en la práctica tenemos que el hipervínculo está asociado a a un objeto, por así decirlo, a un, acá está, sí, a un elemento que se coloca dentro de otra hoja. Sin embargo, los hipervínculos no necesariamente funcionan así. Nosotros podemos vincular celdas dentro de una hoja que vayan o que nos lleven al contenido de otra celda que está ubicada en otra hoja. Esto para hacer cálculos o solamente para reflejar la información como tal. Entonces vamos a agregar una nueva hoja acá. Nos venimos acá donde está el simbolito de más, le decimos nueva hoja. Y en esta nueva hoja vamos a agregar otra información que esté vinculada con la hoja 1, que sería nuestra hoja original. Pero antes de eso le vamos a cambiar el nombre a la hoja 1 y le vamos a colocar acá, dándole doble clic, ¿verdad? Es una opción para cambiar el nombre de la hoja, o presionando clic presionando el botón derecho del mouse, también se nos abre el menú contextual y acá podemos optar por varias cosas. Entonces podemos cambiar el nombre, podemos mover o copiar, podemos darle una contraseña a la hoja, podemos irla protegiendo, ¿verdad? Para que, por ejemplo, si tenemos alguna información pues bastante importante y que necesitamos que nadie la vaya a modificar, pues podemos darle una contraseña a la hoja y así pues podemos compartir el archivo, pero no aquella persona pues, que no tenga la clave pues no va a poder acceder a esa información para modificarla. Entonces vamos a cambiarle el nombre y le vamos a colocar vendedores. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar acá. Y a la hoja 2 le vamos a colocar el nombre de resultados. Entonces, vamos a, en la hoja de resultados, vamos a vincular los resultados que se tuvieron por mes. Del mes de enero hasta, bueno, enero, febrero, marzo, no vamos a colocar el resultado del trimestre, abril, mayo y junio. Entonces, para eso, vamos a poner acá, digamos, vamos a poner los nombres, el nombre de la información, ¿verdad? Que vamos a tener. Aquí vamos a tener el mes y aquí vamos a tener el total de venta. Vamos a hacer un poquito más ancha la columna y aquí tendría que ir del mes de enero, ¿verdad? Para comenzar, y lo vamos a utilizar el autorrelleno hasta junio. Ahora le vamos a dar formato porque recuerden que todo tiene que llevar un formato, ¿verdad? No nos tiene que quedar así todo sin gracia. Entonces vamos a colocar aquí, le vamos a ir cambiando el formato, lo vamos a dejar centrado y vamos a aplicar el mismo formato para esta otra celda. Y ahora vamos a colocar los bordes para que nos quede la cuadrícula. Ahora vamos a cambiar el ancho de las columnas porque recuerden que son cantidades un poquito grandes. Entonces lo vamos a dejar en 20, un ancho de 20.
Y esta sería mi tablita, por así decirlo, donde van a ir a representarse los valores que yo tengo en esta tabla de movimientos, ¿sí? Solo que los valores pues van a ser estos. Esto donde está la fila de los totales. Estos valores son los que yo necesito que se me presenten en cada una de estas celdas. Entonces, ¿cómo hago el hipervínculo? Primero coloco el símbolo de igual. Está. Acá está. El símbolo de igual. Eso es lo primero. Para poner un hipervínculo, lo primerito es colocar el símbolo de igual. Luego me voy a la hoja o al lugar, ¿verdad? Donde yo tengo el valor que necesito que se me refleje en esta celda. Entonces me voy a ubicar en la hoja vendedores y qué valor necesito o en qué celda está en este. Entonces le doy clic y si ustedes se percatan en la parte de arriba donde se me muestran las fórmulas me dice el igual no es igual a la celda, ¿verdad? Aquí se supone yo estoy en la celda B19, pero en la fórmula o en la pestaña donde yo identifico la fórmula no me dice que es la celda B19, sino que me está diciendo que de la hoja vendedores yo estoy ubicándome en la celda B19. Entonces, allí es donde yo identifico que estoy vinculando una hoja con otra. Entonces, lo único que debo de hacer yo acá es presionar la tecla Enter. Presiono la tecla Enter y ahí está. Si se fijan, acá me dice, ve, este valor que está aquí es el valor que hemos ido a traer de la hoja vendedores de la celda B19. ¿Sí? Entonces, repitamos el mismo proceso, solo que vamos a que se vea un poquito más grande. Vamos a cambiar el formato, siempre a Arial, y lo vamos a dejar en 14. Y vamos a hacerlo un poquito más ancho. Ahí está. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso para el mes de febrero. Lo primero dijimos el símbolo de igual. Luego me voy a la hoja vendedores y voy a darle clic a la celda que yo necesito que se me refleje en la otra hoja. Aquí tengo vendedores y la celda C19. Entonces le doy enter y aquí ya tengo mi valor. Repito lo mismo para el mes de marzo. Digito el signo de igual. Me voy a la hoja vendedores. Le doy clic acá. Y fíjense en una cosa, si yo me regreso a la hoja de resultados, el vínculo se me pierde, ¿sí? Si se fijan, acá me está diciendo que de la hoja de resultados, él va a tomar la celda de 19 y la celda de 19 es esta. Entonces, cuando ustedes hagan o trabajen esos hipervínculos, tengan el cuidado que después que hayan seleccionado la celda, tienen que presionar Enter. A menos que necesiten este valor, no solamente relacionado, ¿verdad? Así directamente con la hoja vendedores, sino que la necesiten hacer alguna otra operación. Entonces ahí sí, tienen que irse digamos, a otra hoja o a otro lugar de las secciones para poderlo vincular. Si no, pues tienen que, después de haber seleccionado la celda, pues presionar la tecla Enter. Repetimos para el mes de abril. Escribo lo primerito, el símbolo de igual. Me voy a la hoja vendedores. Selecciono donde está el total del mes de abril. Y presiono Enter. Me voy nuevamente a la hoja, perdón, al total de mayo. Escribo el símbolo de igual. Me voy a la hoja vendedores. Mayo sería 1, 2, 3,
Enero, febrero, marzo. Uy, creo que aquí me equivoqué. Este es mayo. Sí, este no es abril. Este es el total. Entonces acá voy a corregir. Abril es el cuarto. Entonces, 1, 2, 3. Este es el cuarto, pero este es el total, ¿verdad? Del trimestre. Entonces, este es el valor en realidad de abril. Ahí está, 50,000. Este tiene 38,566. Está bien. Y este sería el último. Entonces, me vengo a junio. Escribo el símbolo de igual. Y acá está el mes de junio. ¿Sí? Esto fácilmente yo lo pude haber hecho teniendo ya el primero, pude haber arrastrado, ¿verdad? O autorrellenado las celdas, pero recuerden que solamente los 3 primeros meses los teníamos contiguos, que son estos. Solamente los 3 primeros meses los tenemos contiguos porque el siguiente es el total del primer trimestre. Entonces teníamos que tener ese cuidado. No, porque fácilmente si no hubiera existido esta columna del primer trimestre, pues yo simple y sencillamente coloco o vinculo mi primer valor y de ahí pues autorrelleno. Entonces, por eso no lo hice así, ¿verdad? Aparte que para que ustedes comprendieran un poquito mejor, pues era más recomendable que lo fuéramos haciendo de uno en uno. Entonces, aquí ustedes ya tienen los hipervínculos. Estamos vinculando hojas dentro del mismo libro. También podemos vincular libros entre sí, pero eso no lo vamos a ver porque si se fijan más o menos, pues es así, ¿verdad? Como ustedes tendrían que estar realizando los hipervínculos o los vínculos. Entonces, hagamos otro. Vamos a calcular, vamos a vincular. Eh, Vamos a vincular. Ok. Vamos a vincular el promedio. Vamos a poner acá promedio. Voy a copiar el formato. Y voy a poner mi cuadrícula. Y copio también el formato. Ok. Entonces, vinculemos el promedio del mes de enero. Escribo el símbolo de igual, me voy a donde están los totales de las ventas y selecciono el valor del promedio para el mes de enero y presiono Enter. ¿Sí? Entonces, como les mencioné, esto lo puedo autorrellenar, ¿verdad? Pero hasta el mes de marzo, porque el siguiente ya no podría, porque la siguiente columna pues es el, el promedio o la sumatoria del primer trimestre. Entonces tendría que solamente autorrellenar los 3 primeros meses y luego copiar o vincular el mes de abril, que sería este que está acá. Y ahí sí, con el mes de abril sí ya puedo autorrellenar porque yo sé que los siguientes dos o las siguientes dos columnas son las que hacen referencia al mayo y al mes de junio. Entonces, aquí tenemos ya vinculados los resultados de el cálculo del promedio. Ahora, saquemos la venta mayor, pero lo vamos a hacer en una forma diferente.
Siempre vinculando, pero de diferente forma. Venta mayor. Entonces, la venta mayor. Ok. La venta mayor dice que es la función, ¿verdad? Máximo. Entonces yo puedo venir acá. Voy a buscar la función máximo. Le digo aceptar. Y él lo que me pide es un rango. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la tabla donde están las ventas, el detalle de las ventas y voy a seleccionar mi rango. Esto es para que vean que no necesariamente tenemos que vincular valores ya calculados, ¿verdad? O ya un resultado. Entonces, allí tengo el rango para poder calcular el valor máximo y le doy a aceptar. Uy. Vamos a volverlo a hacer. Ahora sí. Aquí están los valores y aquí está el resultado, si ustedes se fijan. Y el resultado del valor mayor me decía acá que era 5.865 y aquí está exactamente ese mismo valor. Entonces le doy a aceptar y ahí está. Repito lo mismo para la siguiente celda, para el siguiente mes. Selecciono la función máximo, le digo aceptar, me voy a la hoja de vendedores a seleccionar mi rango de ventas para el mes de enero y poder obtener el valor mayor o la venta mayor. Allí tengo ya seleccionado mi rango. Es que acá está duplicándose esto. Aquí está. Ok. Entonces ya tengo ahí mi rango y le doy a aceptar. Ahí tengo ya mi segundo valor máximo vinculado. No necesariamente lo he calculado acá, ¿verdad? Sino que lo he ido a vincular o he ido a obtener el resultado de esa función vinculando los valores mediante otra hoja. Repito el proceso para el mes de marzo. Me vengo acá. El mes de marzo está en esta hoja, perdón, está en esta columna. Ahí tengo mi rango. Voy a eliminar porque me está duplicando el nombre de la hoja. Ahí están ya los valores y le digo aceptar. ¿Sí? Y así puedo ir obteniendo los diferentes resultados mediante la aplicación de fórmulas y vinculando, ¿verdad? Vinculando los valores que se encuentren en otra hoja, no necesariamente en esta donde yo estoy colocando los resultados. Entonces, me voy nuevamente, la función máxima, le digo vendedores, de 1, 2, 3, 4, sería esta columna, abril. Allí tengo ya los valores que están en la columna del mes de abril y le doy a aceptar. Y así puedo continuar, ¿verdad? Pero como estos valores yo los tengo en una forma contigua, pues puedo simple y sencillamente arrastrar y terminar de completar el cuadro por medio del autorrelleno.
Entonces, aquí ya vimos dos formas de vincular, ¿verdad? Uno, vinculando los valores ya obtenidos, ya las funciones obtenidas, los resultados obtenidos mediante funciones que están en otra hoja, y la segunda forma, aplicando la función pero a un rango de celdas que están ubicadas en otra hoja, no directamente en la hoja en la que yo estoy ubicada. También ustedes pueden hacer operaciones, ¿sí? Podemos hacer operaciones siempre vinculando. Digamos que voy a sacar aquí ya estoy inventando, ¿verdad? Digamos un porcentaje de IVA. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de IVA, digamos que lo voy o lo tengo que aplicar a que a la, digamos, a todas aquellas ventas que fueron mayores a 3,500, o sea, a este valor yo le tengo que aplicar el, el IVA, que este IVA pues va a ser el 13%. ¿Sí? Solamente el 13%, o sea, aquí no es que voy a aumentarle, ¿verdad? Irle sumando, no, solamente el porcentaje de IVA. Dijimos las ventas o al total de las ventas que, bueno, si me voy al total de las ventas sería, no es que este es promedio. Al promedio de las ventas que fueron o tuvimos que fueron mayores a 3,500. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, este valor lo tengo que multiplicar por el 13%. Entonces, me vengo acá, siempre coloco el símbolo de igual, me voy a ubicar en donde tengo el valor que tengo que multiplicar, está en esta celda, y esto lo voy a multiplicar por el 13%. Y le doy enter. Y ahí tengo ya el 13%, o sea, el IVA aplicado ¿a qué? A el promedio de ventas mayores a 3,500. Repito, escribo mi símbolo de igual, me voy a la hoja de donde quiero o con la que yo quiero operar. Digamos, esto lo voy a multiplicar. Si me regreso a la hoja de resultados, si se fijan, él me manda como la ubicación de dónde o con qué o contra qué yo voy a operar esa celda. Entonces, con esto tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado. Ahí ya tengo pues el cálculo de el 13%. Perdón, por eso me salió una cantidad tan grande. Ahí está. Entonces, asumamos que esta operación ustedes van a hacerla siempre, ¿verdad? Multiplicando lo que tenemos acá en la celda donde está el promedio de ventas mayores, pero lo van a multiplicar por un valor que ustedes tienen en esta otra hoja. Entonces, como dice que es el 13%, ¿verdad? Vamos a poner aquí 13%. Ese sería el valor contra el que hay que realizar el cálculo para poder obtener el IVA que estamos calculando en este momento, que es lo mismo que estamos haciendo acá, solo que aquí lo multiplicamos directamente por el número 13 y el por ciento, ¿verdad? Aquí no, lo vamos a multiplicar por una celda. Entonces, repetimos, escribo el símbolo de igual, me voy a buscar en dónde está el promedio de ventas, hoy voy con el tercer resultado, coloco el símbolo de multiplicación, me voy a la hoja de resultados y ahora sí, estoy en lo correcto. Voy a tomar de la hoja vendedores
la celda de 24. Y de la hoja resultados voy a operar o voy a utilizar lo que está en la celda de 1. ¿Sí? Allí sí estamos, digamos, vinculando dos hojas porque de una voy a tomar el valor que está en una celda y de la otra pues voy a tomar el valor que está en otra celda. Y le doy enter. Si yo hago ese mismo proceso, pero acá, yo voy a tomar, como dijimos, de acá de la hoja vendedores, el promedio de ventas del mes de febrero. Esto lo multiplico por la celda donde está el porcentaje del IVA y me tiene que dar el mismo resultado. Y ahí está, 647.18. Entonces, acá ya comenzamos a vincular celdas, ¿verdad? Celdas diferentes de diferentes hojas para poder obtener o para poderlas operar y poder obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, van viendo ustedes las diferentes formas en que se pueden ir vinculando o cómo se pueden ir vinculando. ¿Preguntas? Si se fijan, el proceso, digamos, de vinculación no es complicado. O sea, lo que deben de tener cuidado, pues, es esa, digamos, que se tienen que ir percatando, que cuando ustedes vinculan, no se pierda la vinculación, no se ubique en otra hoja, porque entonces allí sí el resultado pues les va a dar algo que no es, ¿verdad? No es lo correcto. Hagamos el siguiente. Esto va o iría multiplicado por el 13%. Ahí está. O sea, sale mucho más fácil, ¿verdad? Estarlo multiplicando directamente por una celda que estar escribiendo, así como lo hicimos acá, estar escribiendo el número como tal por el que tengo que multiplicarlo. Entonces, pero igual, ahí va a depender de cómo ustedes estén realizando las operaciones o cómo se las soliciten. Yo prefiero hacerlo así porque si en algún momento me llegasen a decir, miren, no es el 13%, sino que es el 15%, hay una tasa en la cuestión de los impuestos que es el 15, ¿verdad? Hay algunos otros que tienen más porcentaje. Entonces, si va cambiando, por ejemplo, entonces es preferible dejarlo en una celda, ese valor, y hacer el llamado a esa celda por medio de referencia absoluta y a que tengamos pues que estar cambiando los valores directamente en las operaciones que se vayan realizando. Entonces, es una sugerencia, ¿verdad? Yo cuando hago algunos cálculos en Excel, pues yo prefiero dejarlos así, dejarlos con referencia absoluta para que después, por aquello de los cambios, ¿verdad? No me toque que estar haciendo correcciones muy grandes, sino que hago correcciones un poco más pequeñas, simple y sencillamente cambio el valor y como todo ya lo tengo formulado y vinculado, pues simple y sencillamente solo cambiaría esto, digamos que va a cambiar el 15% y ya me cambia todo, ¿verdad? Cosa contraria que no tengo aquí, que tendría que venir a cambiar
cada operación que hice porque pues no la tengo, ¿verdad? Referenciada o no la tengo formulada, sino que la tengo con valores específicos. Entonces aquí ya hicimos las vinculaciones. En la primera columna pues vinculamos el resultado de cada uno de los meses con referencia al total de la venta, que era que acá se había obtenido la sumatoria en la hoja vendedores. En la segunda sacamos también la vinculación mediante una forma directa con el resultado que se había obtenido del promedio en la hoja vendedores. Y luego la venta mayor ya lo hicimos diferente, utilizamos la aplicación de la función como tal para el resultado que se nos estaba pidiendo, pero lo hicimos vinculando el rango, porque acá para la función máxima, pues lo que nos pide es un rango, entonces vinculamos el rango, ¿verdad? Que teníamos o donde teníamos las ventas para el mes de enero en la hoja vendedores y así lo fuimos operando directamente aplicando la función en el rango que teníamos en la hoja de vendedores. Y por último, hicimos una operación, una simple multiplicación, ¿verdad? Entonces, pero la realizamos mediante vínculos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues operamos o multiplicamos el valor que teníamos para todas aquellas ventas que había, perdón, para todo aquel promedio de ventas que había sido mayor a 3,500, ese lo multiplicamos, ¿por qué? Por el 3, bueno, por el 13%, ¿verdad? En un inicio. Entonces, lo comenzamos haciendo, multiplicándolo directamente por el número o por el valor numérico. Y luego, pues, ya hicimos referencias absolutas, colocando este valor que teníamos acá, que era el del 13%, lo ubicamos en una celda directamente para que cuando hiciéramos la operación mediante la vinculación, seleccionáramos la celda donde estaba el 13% en la hoja de resultados. Entonces, vinculamos el valor del promedio de las ventas mayores de 3,500 que lo teníamos ubicado en la hoja vendedores y ese lo multiplicamos por el valor del IVA que lo colocamos en una celda, ¿verdad? Para poder hacer referencia a el contenido de esa celda, no haciendo la multiplicación directamente por un número que puede ir cambiando. Entonces, por eso lo hicimos así. Ok. Entonces, con esto podríamos decir que ya vimos las referencias dentro de hojas. Entonces, ¿preguntas? No, ingeniero, todo bien. Ok. Las señoritas, ¿alguna pregunta? Francisco. Ok. Fíjense lo que yo estoy haciendo acá. Si en algún momento ustedes quisieran, bueno, estuvieran diseñando una especie, digamos, de sistema, ¿sí? De sistema para poder ir haciendo determinado control, determinados registros, para hacer algún análisis, etcétera. En Excel, y ustedes quisieran poner, por ejemplo, un menú, vamos a agregar una nueva hoja, la vamos a mover al principio, digamos que esta va a ser mi inicio,
Si ustedes quisieran hacer eso, por ejemplo, ustedes pueden ir vinculando las hojas con el menú. Digamos que acá, digamos que vamos a poner una especie de título que diga sistema de control para vendedores por sucursal, digamos. Aprovechando la información, ¿verdad?, que tenemos en la hoja vendedores. Entonces, acá, digamos, sería la opción 1, sería, digamos, detalle de ventas. Y en la segunda opción, resultados. Resultados. ¿Sí? Entonces, este podría ser un menú. Y dentro de este menú, ustedes pueden colocar estos vínculos. Entonces, acá dice la opción, o sea, yo me he ubicado ahorita en la celda, ¿verdad? En la celda donde dice detalle de ventas. Le doy o presiono botón derecho y aquí abajo dice vínculo, perdón, no es hipervínculo, sino que dice vínculo. Entonces, cuando yo doy esa o selecciono esa opción, a mí me aparece esto activo. ¿Sí? O sea, acá lo que se me está mostrando es lo que yo tengo dentro de mi computadora en la carpeta, ¿verdad? En la última carpeta que yo abrí. Pero obviamente no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que al darle clic, digamos, a este texto, él se me vaya para la hoja vendedores, o al darle clic sobre este otro, se me vaya a la hoja resultados. Entonces, para poder hacer eso, selecciono la segunda opción y acá clico sobre la hoja a la que yo necesito que se vaya, o a donde yo necesito que se ubique. Y en la parte de arriba dice a qué celda, ¿verdad? Escriba la referencia de celda. Entonces, yo lo voy a dejar ahorita así, a secas. Inclusive podemos decirle, ¿verdad?, que cree un nuevo documento, si esa fuera la opción que yo quiero para este hipervínculo, o que me mande un correo electrónico, si yo diera esa opción. Entonces, yo lo voy a dejar pues que se vaya a la hoja vendedores y le doy a aceptar. Si se fijan, ahí me cambia, ¿verdad? Ya se me pasa o se me muestra un color celestito, y si yo me posiciono sobre él, él me manda como una especie de ruta, ¿sí? Como una especie de ruta que sería la que yo he definido que se active en el momento que yo le dé clic a esto, ¿ve? Le di clic y él me mandó específicamente a la celda A1 de la hoja vendedores. Entonces, voy a hacer lo mismo para la segunda opción. Me posiciono sobre la celda, presiono botón derecho del mouse, me voy a vínculo y acá igual, solo que voy a ubicarlo a la hoja resultados. Y en la celda donde necesito que se quede, ¿verdad? El cursor, digámoslo así, o que esa sea la celda que se me muestre activa, siempre la voy a dejar como A1, pero igual, esto ustedes podrían cambiarlo. Si, por ejemplo, quieren que se les ponga en digamos, la G1, le doy a aceptar. Ahora, para probarlo, igual, le doy clic y acá está. Si se fijan, está en la celda G1, que fue donde yo le puse, ¿verdad?, que quería que se mostrara como activa. Entonces,
acá, si se fijan, es bien sencillo. Entonces acá ustedes tienen ya la forma en cómo ir agregando vínculos, ¿verdad? A través de un menú, no necesariamente del uso de una fórmula, sino que a través de como de llamados a ciertas hojas o algunas otras opciones que vimos acá, ¿verdad? Ahí. Otras opciones que vimos acá. Que eran pues que pudiéramos crear un documento, que pudiéramos enviar un correo electrónico o que abriéramos una, digamos, una carpeta, páginas que hubiéramos consultado en la computadora o inclusive en internet, archivos que hubiéramos abierto recientemente o una dirección, aquí un sitio en la web. Si nosotros queremos que ese vínculo pues me abra una página en la web, pues igual lo podemos poner acá. Entonces, allí tienen ustedes otra opción, ¿verdad? De vínculos, no para hacer operaciones dentro de las hojas, sino que para que me ubique o que me mande el control o que me aperture diferentes áreas dentro del libro donde yo estoy trabajando. Para quitarlo, solamente se vienen igual con el botón derecho del mouse sobre la celda y aquí está, quitar hipervínculo. Y ahí está, ya lo quitó. Ya no tiene el hipervínculo la celda. Sí, entonces esto, como les mencioné, les puede servir para hacer una especie de menús. Acá, si lo quisieran dejar un poquito como que más, más atractivo, digamos. Ustedes pueden ir seleccionando alguna forma, digamos que va a ser esta. Voy a colocar yo esta forma aquí. Y acá adentro le puedo poner uno, o sea, lo mismo que tengo allá afuera. Detalle de ventas. Puedo agregar otra. Agreguemos otro. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y a este le vamos a poner resultados mensuales. Lo voy a borrar para ponerlo acá. A este le vamos a poner resultados mensuales. Y para agregar el hipervínculo, hacemos lo mismo. Botón derecho sobre la forma. Acá está la opción vínculo. Entonces, yo lo que quiero es que se vaya para la hoja vendedores y le doy a aceptar. Me voy a la siguiente, siempre la activo. Botón derecho, acá está la opción vínculo y le digo que lo que necesito es que se vaya a la hoja resultados y le doy a aceptar. Ahora, si se fijan, cuando me posiciono sobre la forma, entonces me aparece la manito y abajo me dice toda la ruta, ¿verdad? Todo lo que se me va a abrir a partir de que yo active. Entonces le doy clic y él me manda a la hoja vendedores. Y apruebo la segunda opción
le doy clic y me manda a la hoja resultados. Y así, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué o qué hayan ustedes hecho, o qué acción le hayan colocado a la figura, pues así se les va a ir mostrando. Igual la pueden ir ubicando de diferente forma. Pueden utilizar también, por ejemplo, los Smart. Pueden utilizar algún Smart y hacer lo mismo. O sea, la idea pues es que se les muestre pues en una forma un poco más atractiva, ¿verdad? Que dejar un texto común y corriente. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes van a utilizar un Smart, pues lo ubican en donde sea que ustedes lo quieren colocar y hacen la misma acción que hicimos aquí. Entonces, esa es otra opción, ¿verdad? Como les mencioné, pues si en algún momento a ustedes les piden que desarrollen que algún libro, algún Excel donde tengan que ir colocando diferentes cálculos y esos cálculos puede que estén relacionados entre sí o puede que no, ustedes pueden hacer esto y les aseguro que van a, a sorprender o van a dejar una muy buena impresión porque no es lo mismo tener que estar, ¿verdad?, yéndose a cada hoja que desde un inicio pues poder optar irse a alguna de las hojas que ustedes hayan creado, sobre todo cuando aquí tal vez no se mire tanta la necesidad, pero imagínense que su libro pues tenga que 10, 15 hojas dentro de él, pues es bastante difícil estar siguiendo con las flechitas estas, ¿verdad? Que como les menciono aquí como que no se ve mucha la, la aplicabilidad, pues porque solamente tenemos dos. Pero si yo aquí tuviera más hojas, más hojas, más hojas, más hojas, más hojas, a que se me llenara toda la barra donde se me va mostrando, entonces allí sí. Entonces, porque yo acá, si se fijan en la parte de abajo, o sea, hay un montón de hojas, ¿verdad? Pero en realidad donde yo o a donde yo me quiero ubicar es a la de vendedores o de resultados, pues está casi al extremo. Entonces puedo venir, ¿verdad? Y optar y tener ese menú. Este menú que me va a vincular las hojas, no los cálculos, no alguna otra situación, sino que simple y sencillamente es para llevarme a donde yo tengo activo esa hoja o donde yo tengo la información de esa hoja. Ok, preguntas. No, ingeniero, todo bien. ¿Todo claro como la horchata? Algo así como los chate coco. Pues estamos fregados. No, no, mentira, todo bien, todo claro. Ok. Las hojas ustedes también las pueden ocultar. O sea, no quiere borrar, no quiere decir borrar, ¿verdad? Sino que ocultar. O sea, es para que las personas, pues, que van a entrar, pues, no las visualicen. Entonces, no las borran, sino que simple y sencillamente las van ocultando. Claro, solamente ustedes van a saber que esas hojas están y que ¿cómo se llama? Y que no están visibles, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ¿cómo hacer para poderlas poner visibles nuevamente? Déjenme ver porque ya no me acuerdo dónde es. Quiero ver, acá está. En formato. No, estas son cambiar el nombre de la hoja, mover o copiar la hoja. Uy, ¿dónde está eso?
No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda Quiere, o alguien quiere ya lo ha mostrarla. usado? Mostrar la hoja, ajá, Y tiene que darle clic derecho siempre en en la cualquiera de barra. las hojas, clic derecho y ahí le da a mostrar. Y ahí le va a Ah, aparecer sí, el resultado. es cierto, acá está, ve. Mostrar. Entonces, ahí pero es que me recuerdo que estaba aquí. Ahí están las hojas que están ocultas, ¿verdad? O sea, no están visibles para los demás, o sea, como les menciono, no están borradas, simplemente se han escondido detrás de la puerta, ¿verdad? Entonces, ahí están. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, mostrar la hoja 4, le doy a aceptar y ahí ya está visible. Me vengo nuevamente acá sobre la barra, le doy mostrar y ya pongo visible la otra hoja. Entonces, allí ustedes pueden ir, si quieren seleccionarlos igual, ahí está la opción para poderlos seleccionar. Si les quieren, digamos, cambiar el color a las pestañas, ¿verdad? El color que se muestra al fondo del nombre, pues igual lo pueden colocar así. Y ya se les muestra el fondo con el color que ustedes han determinado. Entonces, lo del ocultar las hojas, pues si imagínense que ustedes están trabajando algo que es bastante confidencial y no quieren que la persona que va a revisar en ese momento el libro, pues vea eso. Entonces, pues simple y sencillamente le dicen ocultar y él no se va a mostrar. Y como obviamente ustedes van a ocultar una hoja que no tenga un número correlativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ocultar la hoja de los vendedores, entonces, o sea, ¿quién va a saber que esa hoja está oculta? Pues solamente ustedes. Y si se fijan también los resultados o los cálculos o los vínculos que nosotros estábamos haciendo a esa hoja, pues no se ven afectados, no se ven afectados porque la hoja ahí está. Lo que sucede es que no está visible para el ojo del curioso, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si le digo mostrar, pues ahí ya la tengo visible. Ok. ¿Alguna pregunta? Ok, vean esto. Este es el segundo ejercicio que ustedes tienen que realizar. Entonces lo vamos a ver. Abra un libro en blanco, ¿verdad? Lo van a guardar con su nombre y van a digitar la información que está acá. Entonces, ¿qué van a hacer? O sea, después de haber digitado y haber dejado este formato, primero van a calcular el promedio. El promedio pues ya lo estuvimos calculando. Luego, en la parte de abajo, van a calcular la nota máxima, que es el máximo. Van a calcular la nota mínima, pues que es el valor menor. La nota promedio, que sería la nota promedio de la columna promedio, ¿verdad? No sería de cada uno, sino que acá se calcula la nota promedio por estudiante, por fila, ¿verdad? Al calcularlo por fila es la nota promedio de cada estudiante, pero acá nos está pidiendo la nota promedio de todo, ¿verdad? De todos los estudiantes. Y eso, ¿de dónde la van a obtener? Del rango de los valores que salgan de acá. Esa sería nuestra nota promedio, esta que está aquí. Luego dice la nota promedio de los aprobados. Eso lo vimos en el ejercicio que estuvimos haciendo acá, cuando dijimos un promedio sí. ¿Verdad? Cuando utilizamos la función promedio sí. Entonces, en el ejercicio, ustedes van a calcular el promedio sí
lo que tenemos en la nota, bueno, sería acá, en la nota final, es mayor que 6, porque el estándar es ese, ¿verdad? Que si ustedes sacan una nota final igual o superior a 6, quiere decir que están aprobados. Si es el caso contrario, entonces están reprobados. Entonces, este cálculo lo van a sacar o lo van a obtener así, utilizando la función promedio sí de qué rango, del rango que obtengan del promedio de todas las notas, y la condición cuál va a ser, que sea mayor que 6. Entonces, eso va a identificar los aprobados. Y para el promedio de los reprobados va a ser al contrario. O sea, siempre van a utilizar la función promedio sí del rango de esta columna, que es los promedios, solo que el criterio o la condición va a ser menor que 6. Entonces, los menores que 6 están reprobados, perdón. Y los mayores que 6 van a ser los aprobados. Luego, tienen que contar cuántas niñas y cuántos niños hay en este grupo de estudiantes. El número de niñas y el número de niños, ¿cómo lo van a sacar? Con un contar sí, ¿sí? Por medio del contar sí. El contar sí, ¿de dónde lo van o a qué lo van a aplicar? A la columna de género. Acá es donde van a aplicar el contar sí, a la columna de género. ¿Y cuál va a ser la condición? Pues si es niña, que lo que está en la celda sea la letra F. Y cuando sea el conteo de niños, pues que la letra que está en la celda sea la M. F femenino y M masculino. Entonces, y por último dice los aplazados y los aprobados. Entonces, los aplazados igual, es de acá, ¿verdad? O sea, ¿cuántos obtuvieron una nota mayor que 6 y cuántos obtuvieron una nota menor que 6? Si no se han ubicado, acá está en este cuadrito. Yo aquí les he colocado la formulita que deben de utilizar. Entonces no tienen que quebrarse la cabeza de cómo es que la van a hacer. No, simple y sencillamente la van a ir a realizar. Y acá está cómo en un dado caso les tiene que quedar el cuadrito, ¿verdad? Bueno, los dos cuadritos. Entonces, este es su segundo ejercicio, ¿verdad? Ese es el segundo ejercicio que va tomado para el segundo laboratorio, para irlo promediando con el segundo laboratorio. Ya realizaron el primero, este es el segundo ejercicio. Y si se fijan, está sencillo. ¿Por qué? Porque aquí les he colocado yo las fórmulas. No tienen a dónde perderse. Simple y sencillamente de irlo a aplicar, de seguir los parámetros o los argumentos que se les han especificado, y al final pues les tiene que dar este resultado. Este ejercicio tienen para entregarlo hasta, vamos a ver, hasta mañana medianoche. Hasta mañana medianoche tienen para poderlo subir, para poderlo entregar. Ok, ¿preguntas? Una consulta. Uh-huh. ¿Verdad que no es necesario que le demos esos colores? No, Ahorita solo va a no. ser la evaluación o aplicar toda la información que nos acaba de mostrar, ¿verdad? Ajá, Solo sí, eso. no, es que los colores, o sea, yo casi siempre los colores los utilizo como para diferenciar la información con los encabezados del cuadrito, ¿sí? Por eso es que yo les pongo colores a algunas partes, o sea, para ir identificando los encabezados. Por ejemplo, acá son encabezados, ¿verdad?
Acá son, o sea, cosas que no se van a mover, que se van a mantener fijas. Y lo que está en blanco, con fondo blanco, es para ubicarme que esa es la información con la que yo voy a trabajar o los espacios donde yo voy a ir aplicando funciones o aplicando fórmulas. Sí, pero no le tienen que dar exactamente, ¿verdad? O sea, sí es recomendable que le dejen un color para que diferencie, pero no es eso lo que se les está evaluando, es la aplicación de las fórmulas. Yes. Ok, la clase del martes acá estaba ya publicada, pero no alcanzamos a llegar hasta allí. La vamos a ver el día de mañana. Me interesaba más que viéramos el uso de los vínculos. Sin embargo, si ustedes quieren leerla e ir haciendo, porque acá está todos los pasos que íbamos a ir realizando, ¿verdad? En el llenado de esta tabla, de este Excel. Entonces, si ustedes lo quieren ir haciendo para ir adelantando, pues bienvenido sea, ¿verdad? Y así van practicando. Y el día de mañana, pues estaríamos haciendo este ejercicio. Este ejercicio que lleva algunas cosas que sí ya vimos, algunas otras cosas pues que no hemos visto todavía. Entonces, sería recomendable, o sea, yo sé que es más trabajo, ¿verdad? Pero sería recomendable que comenzaran a ir practicando, ¿verdad? Y aparte de que hagan este ejercicio, que sí lleva nota, pues empezaran también a tratar de hacer este otro siguiendo los pasos o las indicaciones que están acá, porque aquí lo que estamos practicando o la idea es que se practique el manejo de las referencias relativas, absolutas, las mixtas, el uso de fórmulas, de funciones e hipervínculos, que es lo que hemos visto el día de ahora, ¿verdad? Entonces, si lo pueden hacer, pues bienvenido sea. Si no, pues lo vamos a hacer el día de mañana. Ok, si no hay preguntas, entonces llegaríamos hasta acá. De acuerdo, ingeniera. Feliz noche a todos. Ok, feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches.